This meeting is being recorded. Vale, perfecto. Ya he arrancado la grabación. A ver si tenemos suerte esta vez. Y voy a empezar a compartir. Eso es. Voy a empezar a compartir la presentación. ¿Ven toda la presentación? Vale. ¿Sí? Vale. Bien. Entonces, como les decía antes, esto es la explicación en español de algo que ya tenemos una explicación en inglés online. Toda la información que vaya creando sobre el Leadership Dance Floor lo vais a encontrar en leadershipdancefloor.com. Sí, ahora no hay muchísimo, hay más sobre el programa, pero sí que esta presentación está. Esta presentación y este webinar que hice en inglés con las Scrum Alliance está, por si lo quieren ver. leadershipdancefloor.com. Entonces, bueno, explicando rápido cuál va a ser la agenda, vamos a empezar utilizando la definición que buscamos que sea para nosotros útiles en este programa, ¿vale? Es decir, que el lenguaje no nos sirva para tener razón o no tenerla, sino que sea útil para poder comunicarnos desde la misma dimensión, para poder entendernos entre nosotros. Entonces vamos a definir qué va a ser para nosotros el programa, el liderazgo, independientemente de si es correcto o incorrecto. Después vamos a hablar de cuál es, de nuevo, el propósito del Leadership Dance Floor, para qué sirve y cuáles son las 4 dimensiones dentro del Leadership Dance Floor. ¿Sí? Y cómo lo vamos a utilizar, o cómo lo vais a utilizar vosotros para crecer como líderes en este programa. Entonces, bueno, esto claro, ya lo conocéis, que es un programa de 2 niveles. El primer nivel es de conocimiento, de entender el marco, que debe ayudarnos a entender el contexto de la agilidad y no significa esto que solamente sea aplicable al contexto de la agilidad. O sea, lo que yo busco con el Leadership Dance Floor es encontrar un marco más que un marco, sería como un metamarco. Es un metamarco de referencia de aquellos elementos que debemos tener en cuenta a la hora de potenciar nuestra capacidad de influencia en un entorno. ¿Sí? Entonces, lo llamo metamarco porque dentro de cada una de las dimensiones del metamarco cabrían diferentes marcos, ¿no? Lo interesante o lo que creo que debe aportar el dance floor es que no debemos olvidarnos de ninguna de estas dimensiones y ayudarnos a entender o estructurar nuestras conversaciones y estructurar nuestra estrategia a la hora de generar esa influencia. Por dónde empezar y qué pasos viene el siguiente. ¿Por qué creo esto? Creo esto porque en mi experiencia he visto un montón de coaches muy buenos, quizá no estructurando su actividad a la hora de generar ese crecimiento, esa transformación y perdiéndose en el camino, ¿no? Es decir, trabajando con la persona, por supuesto, trabajar con el estilo, trabajar sobre las acciones, pero muchas veces veía como una desconexión y por eso, o sea, como que faltaban elementos o que los elementos no estaban colocados en un orden generativo, en un orden que generaba un resultado, en un orden útil pero no muy generativo. ¿Se entiende esto? ¿Lo que me refiero? Útil pero no generativo. Es decir, si tú te entiendes a ti mismo, trabajar sobre ti mismo es siempre útil. Y trabajar sobre tu conexión con tu entorno, con tu trabajo, puede ser súper útil. Pero quizá en el momento determinado en el que estás en tu trabajo, donde lo que absolutamente necesita tu entorno es que trabajes el propósito o que les ayudes a entender su contexto, no es generativo. O sea, no te va a ayudar a generar resultados o generar cosas. O sea, y si bien es muy relevante, creo que merece la pena, si es posible, darle un determinado orden a este trabajo, una determinada estructura. No rígida, pero como recomendación. No pretende el marco ser correcto ni perfecto, pretende el marco ser útil para poder empezar a trabajar. ¿Sí? Sobre todo para aquellas personas que no tienen demasiado background, demasiada experiencia y quieren empezar en este camino, de generar capacidad de influenciar
en un entorno. Entonces, esa parte ya habéis pasado, que es la parte del CAL 1, donde hemos entendido este metamarco de trabajo, y el CAL 2 es llevarlo a la práctica, ¿no? Del trabajo enfocado en cada una de las dimensiones. Bueno, a mí no me voy a presentar, porque ya me conocéis y conocéis dónde he trabajado, etcétera. Pero sí que recordaréis probablemente que empezábamos el curso definiendo concretamente qué iba a ser leadership para nosotros. Porque frecuentemente se confundía la palabra liderazgo con la palabra gestión, la palabra líder con la palabra gestor, o la palabra liderazgo con la palabra líder, o la palabra gestión con la palabra gestor. Entonces, para darle un poco de utilidad a la palabra y coherencia, entendíamos liderazgo como la capacidad de influencia de un individuo en un colectivo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto creo que es útil? Pues es útil porque nos permite no juzgar al management, no juzgar al manager. Y creo que si hacemos ese juicio, no nos va a ayudar, no nos va a traer amigos, ¿sí? Y eso significa que vamos a tener saboteadores externos en nuestro camino y es algo que no nos merece la pena tener. Bajo esta definición, el management es bueno y es importante. Hace falta gestionar vacaciones, objetivos, reclutamiento, despido, hace falta gestionar cosas, proyectos, budgeting, hace falta gestionar cosas, ¿sí? Pero bueno, la gestión es una serie de actividades que va orientada al corto término, a la cosa que debe suceder ahora, a ese resultado que se quiere obtener ahora. Y esto se puede asignar a alguien o a varias personas, ¿no? Puede ser más centralizado y puede tener sentido en un entorno y puede ser más distribuido, puede tener sentido en otro entorno, ¿sí? Pero siempre todo es contextual. En un contexto, el management, cierto tipo de management es adecuado y en otro contexto, ese mismo tipo de management puede ser inadecuado, ¿sí? Para mí no existe algo malo ni bueno, sino algo que puede ser inadecuado o adecuado al contexto. Y ese no juzgar creo que nos ayudará a partir de una empatía que nos permita trabajar con las personas que tenemos alrededor, ¿sí? Y que no se sientan juzgadas ni atacadas. Que es eso, una cosa que lamentablemente hacemos mucho en la agilidad, ¿no? Es decir, bueno, el manager es malo, no, el jefe es malo, el jefismo es malo, eh, esto genera burocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que no nos ayuda. Sin embargo, el liderazgo vamos a entenderlo como algo también, algo bueno e importante, pero más orientado a largo término, orientado al crecimiento, a lo que quieres que suceda después, a ese para qué, a ese último propósito, ¿sí? Es importante que centremos último propósito como el resultado final que quieres obtener, ¿sí? Y ese resultado final se va a ir moviendo y va a ir mutando, ¿sí? Pero el líder creo que bajo esta definición entendemos que siempre va a ir mirando un poquito más hacia adelante. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente camino? Ese objetivo no va a ser nunca alcanzable. Se va a ir siempre moviendo a más y más y más. Sin embargo, el objetivo desde el management sí es alcanzable. Es cuantitativo muchas veces, ¿no? Es 4. Sin embargo, el objetivo del liderazgo es diferente. Es una evolución, un crecimiento, un bienestar, un lugar quizá intangible, ¿sí? Lo bueno de esto es que no lo podemos asignar, pero sí lo podemos desarrollar. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? De nuevo, desde la definición que vamos a dar aquí de liderazgo, como el desarrollo de la inteligencia emocional, entendimiento de uno mismo, de quién soy, y el entendimiento de quién es el otro, de forma que yo pueda trabajar conmigo y trabajar con el otro de acuerdo a algo que es relevante en este contexto. Y esto lo puedo desarrollar, la inteligencia emocional sí la puedo desarrollar. Y por eso estamos en este programa. Queremos que en este programa ocurra una evolución en base al desarrollo de la inteligencia emocional, que nos permita entender mejor los contextos, entender mejor a mí mismo y ser capaz de entender cómo debo conectar con un entorno en un momento determinado. ¿Sí? ¿Para qué? Para generar influencia en el colectivo.
¿sí? Entonces, esta va a ser la definición que vamos a utilizar de liderazgo. ¿Se entendió? Sí, fenomenal. Entonces, ¿en qué consiste el Leadership Dashboard? Bueno, como decía, es un metamarco que me va a dar 4 tipos de visiones, o sea, cuatro dimensiones que, bajo mi entender, no debemos olvidar a la hora de trabajar esta capacidad de influencia. Una que es el quién soy yo, la dimensión personal, ¿sí? ¿Por qué es esto importante para mí? ¿Cómo se conecta con mis valores? ¿Cómo se conecta con quién soy yo? ¿Con mi propósito de vida? ¿Con mi observador? Por encima de esto, ¿cómo mis acciones reflejan este observador? ¿Cómo mi comportamiento disponible refleja quién soy? ¿Y qué acciones me ayudarían o no me ayudarían de aquellas que son y están disponibles para mí? Y por encima de esto es cuando esta acción se convierte en una realidad. Cuando esta acción decido llevarla a cabo, decido que se vea y por tanto genera una reputación, genera un estilo, genera una manera de comportarme visible del exterior. Esa es la diferencia entre la interacción y la acción en este marco. La acción está disponible, pero todavía no es visible. La interacción está disponible y también es visible. Ya la ejecuto y ya se ve quién soy. ¿Sí? La siguiente dimensión es la dimensión colectiva. Es la dimensión del sistema que quiero influenciar, en el que quiero generar ese crecimiento, que también tiene un observador y lo vamos a llamar cultura. Que la cultura no es otra cosa que la identidad de ese colectivo, que es importante para ellos, cuáles son sus valores, qué les llena, qué quieren obtener, qué les identifica, quiénes son, más allá de lo que es visible o no visible. Por encima de esto, vamos a tener la capacidad o la disposición a la acción de este grupo. ¿Sí? Es decir, cuáles acciones están disponibles debido a las interconexiones entre las personas que forman parte de este sistema. Esto lo llamábamos antes estructura, últimamente lo estoy llamando geografía, aunque genera un poquito de confusión. ¿Por qué lo llamo geografía? Porque la palabra estructura está muy conectada en mi entendimiento a la estructura formal que tenemos en la organización. Es decir, el quién es quién como yo lo asigno. Yo cojo un conjunto de personas y les digo, ahora ustedes son un equipo. Pero eso no siempre refleja cómo las personas pueden interactuar para luego llevar a cabo un resultado. Es decir, dentro de un mismo equipo hay 2 personas que se llevarán mejor, 2 personas que se llevarán peor, una persona que está más cerca del objetivo o más lejos, una persona que entiende el objetivo y es relevante para él y otra persona que ni lo entiende y ni es relevante. Entonces, esta estructura informal, producto de las relaciones entre las personas y producto de su conexión y su visión del objetivo, lo vamos a llamar geografía en esta dimensión colectiva para este curso. ¿Sí? Geografía lo vamos a entender, por ende, como una combinación de la estructura formal, la estructura informal y la estructura de generación de valor o de conexión con el objetivo. ¿Sí? Es una combinación de las 3. Por encima de esto, lo que se ve es los procesos o las prácticas, es decir, qué hace ese colectivo, cuál es la parte visible de ese colectivo. ¿Sí? Entonces vamos a llamar procesos o también lo podemos llamar prácticas. Adicionalmente, tenemos la dimensión que es la más importante de todas, que es el cambio, la transformación o ese lugar que queremos llegar, ese para qué, ese propósito. ¿Sí? Igual, ahí lo tenemos llamado como Organizational Change. Alguno de vosotros habéis tomado el curso cuando lo llamamos así. Realmente a lo que nos referimos con eso es ese para qué, ese propósito, el último resultado que quiero obtener en mi influencia en el entorno. Todo esto debe estar soportado por una coherencia dentro del contexto. ¿Sí? Es decir, el dónde estoy liderando, qué es lo que está sucediendo, qué tipo de problema estoy intentando resolver. ¿Sí? No todos los objetivos son válidos para cualquier contexto. Igual que no todos los estilos de liderazgo, no todos los procesos son válidos para un determinado contexto.
Por esto está puesto ahí en la base del dance floor. Lo hemos llamado complexity thinking. ¿Por qué? Porque es la ciencia fundamental en la cual nos basamos para entender el contexto, ¿sí? Pero realmente debería llamarse contexto. De hecho, últimamente lo estoy llamando contexto, ¿sí? Estoy evolucionando los nombres desde algo que es más entendible desde el punto de la comunidad, desde el punto de vista de la comunidad ágil, a algo que es más coherente bajo mi punto de vista desde la perspectiva del coaching. Entonces, cambio organizacional es algo que nos resuena mucho en la agilidad, complexity thinking es algo que nos resuena mucho en la agilidad, los vamos a cambiar por propósito y contexto, ¿sí? Igual que proceso es algo que no, proceso de estructura y cultura es algo que nos resuena mucho en la agilidad y lo vamos a cambiar por prácticas, geografía y bueno, cultura está bien, ¿sí? Bien, entonces, eh, efectivamente, el valor que quiere dar el dance floor es el sostener la perspectiva sistémica del liderazgo. Así que no se nos olviden jugadores importantes en este juego, que no se nos olviden puntos de vista importantes en este juego. Por eso lo colocamos en el suelo y por eso nos movemos de uno al otro para asegurarnos de que vamos tocando todas las dimensiones y vamos tocando todos los palos. Si alguna de las dimensiones falta, la influencia no va a ocurrir de la forma que deseamos, de la forma que buscamos. Sí, es muy importante que toquemos todas. Bien, yendo un poquito más en detalle sobre estas 4 dimensiones del liderazgo. La primera, el propósito. Siempre vamos a empezar trabajando por el propósito. Siempre, siempre, siempre. Pensando en esa influencia de cambio que queremos generar en el entorno. Ese para qué. Siempre la primera cosa que creo que es relevante empezar a trabajar es ese propósito. Y desde ahí conectar con por qué esto es importante para ti y por qué esto es importante para el colectivo en el que quieres liderar. Si no es entendible, si no es relevante para la persona o para el entorno, el cambio no ocurrirá. Si no se entiende, o si esto es un mero, o si el propósito es una mera herramienta, no llegaré a ninguna parte, porque la herramienta no puede ser nunca un propósito final, ¿sí? Debemos utilizar un martillo para hacer un agujero, no debemos utilizar un martillo para tener martillos, porque nunca tendremos un resultado del martillo, nunca habíamos pensado en un agujero. La misma perspectiva es lo que vamos a utilizar aquí, asegurarnos de que se entiende el para qué. Todo lo que se hace, ¿para qué? Sí, ni un qué ni un cómo, sino un para qué. Es importante eso, saber capaces de explicar lo que se entienda, que la lógica sea sencilla, que el entorno tenga credibilidad en nosotros y que sobre todo esto tenga una relevancia emocional, tanto para nosotros como para el colectivo donde estamos trabajando. Sí, para asegurarnos de que tenemos más capacidad de influencia y respetar el derecho de la gente a decidir cuándo es un momento para juntarse con nosotros, cuándo es un momento para participar. Sí, esto es importante que lo respetemos. La siguiente dimensión es la del contexto. Vamos a utilizar para eso ciencia de la complejidad. No es la única manera de entender el contexto, pero para mí sí es la más útil de las que conozco. El marco que utilizamos es Kinetics, que creo que es muy, muy jugoso, muy útil para lo que queremos hacer, que es entender la dinámica, no clasificar los problemas, sino entender la dinámica de estos, ¿no? Cómo hay problemas que pertenecen al mundo de lo predecible, y sí podemos reducirlos, como es en la dinámica verde, ¿no? Problemas de ingeniería que son problemas complicados y sí podemos garantizar que se van a resolver y sí podemos generar estándares y sí podemos dividir de forma lineal, y problemas que pertenecen al mundo de lo no controlado, problemas que pertenecen a los límites del caos y pertenecen a lo complejo, donde lo único que podemos hacer es experimentar. Lo único que podemos hacer es dividirlos en problemas pequeños y probar cosas. Sí. Esa base del contexto nos va a ayudar a entender qué problemas seguro que merece la pena dividir de forma lineal
y seguro que vamos a poder resolver y qué problemas solamente podemos resolver o aprender de ellos a partir de experimentos. Vemos también que entornos diferentes requieren diferentes capacidades en cada uno de estos dominios. Hay negocios y hay contextos en los cuales son muy buenos en un determinado dominio y es probable que lo que nos pida, y eso quizás estamos llamando el liderazgo ágil, lo que nos pida un entorno es obtener más capacidad de experimentación, obtener más capacidad en esa dimensión de experimentación. Eso es lo que nos está pidiendo el entorno y que nos están pidiendo como Agile Coaches. No estamos inventando nada nuevo en mi opinión, sin embargo, estamos ayudando a un crecimiento en una de estas dimensiones, a obtener capacidades de experimentación. Bien, trabajando sobre el siguiente, la siguiente perspectiva del modelo, el colectivo. En el colectivo estamos trabajando sobre la identidad del grupo. Para esto, en el marco utilizamos principalmente el modelo de Quint, de Competing Values Framework, y entendemos como 4 tipos de culturas dominantes que podemos ver en las organizaciones, viendo que ninguna cultura o subcultura organizacional va a estar completamente en uno de estos lugares, sino que va a ser una combinación de ellos. Esto me va a ayudar a entender más sobre la identidad de quién es este sistema y la compatibilidad con un estilo determinado u otro de liderazgo. Respecto a la estructura, como hemos dicho, combinación entre estructura formal, que es aquella que yo puedo diseñar, estructura informal, que es aquella que ocurre producto de las relaciones interpersonales, y estructura de creación de valor, que es producto de la conexión con el objetivo y de las interrelaciones también entre subsistemas en una organización, para formar parte de esa red global que son las organizaciones. Siempre cada cultura, cada sistema es parte de un subsistema de un sistema mayor. Entonces, la parte visible, la parte del proceso. Para la parte del proceso nos basamos en la teoría integral. Intentamos tener en cuenta de que todo lo que hagamos, cualquier cosa que hagamos en una organización, cualquier práctica, va a estar siempre en conexión con alguna de estas dimensiones. Y todos los marcos van a tener un trabajo en cada una de estas dimensiones si efectivamente el marco pretende ser completo. Estas dimensiones son la dimensión subjetiva o intencional, la dimensión objetiva o comportamental, la dimensión intersubjetiva o cultural y la dimensión interobjetiva o social. Es decir, todo lo que hagamos va a ser o bien para que las personas individualmente mejoren o tengan en cuenta algo que ellos hacen, o bien para que las personas en colaboración juntas alcancen un objetivo visible dentro de la organización, o bien para que las personas se interconecten y generen una relación que haga fuerte ese entorno, o bien para que las personas entreguen algo hacia afuera del entorno. ¿Sí? Cualquier práctica que realicemos siempre va a tener que estar conectada con algunas de estas dimensiones. Y vamos a ver que a la hora de establecer objetivos o generar un marco, siempre vamos a tener que trabajar en cada una de estas dimensiones si queremos que el marco sea completo. ¿Sí? Bien, ahí tenemos un ejemplo de cómo establecer objetivos basados en este marco. ¿Vale? Si tenemos en cuenta que todas estas prácticas deben formar parte de lo que normalmente hacemos, trabajar en la evolución de un entorno basado en estas 4 dimensiones me va a ayudar a la completitud de la evolución del sistema, que esta evolución del sistema sea completa, es decir, en todas estas dimensiones. ¿Sí? Tienes como ejemplo, pues mejorar la dimensión individual o intencional, ¿no? Ese tema de calidad, de desarrollo personal, de mejora individual de las prácticas técnicas. La parte comportamental, es decir, todo lo que tenga que ver con delivery, delivery, eficiencia, eficacia, productividad. O
sea, en qué nos gastamos, cómo invertimos el dinero, algo que se ve desde dentro del negocio. Adicionalmente, el tener en cuenta cómo estos resultados afectan a la sociedad, o sea, cómo este resultado del negocio es visible desde afuera y cómo ese afuera aporta adentro con su feedback y cuál es esa relación que mantiene el sistema con su exterior. Eso es algo también a tener en cuenta en nuestros objetivos y, por otro lado, asegurarnos de que el entorno es estable y resiliente ante estos cambios. ¿Sí? Que es esa parte de sostener la felicidad, el bienestar, la colaboración, traer el talento y asegurarnos de que ese sistema es fuerte y resiliente ante estos cambios. Con esto, un montón de cosas que vamos a hacer. Y fijaros que hay un montón de trabajo que podemos hacer en diferentes dimensiones. Todas las prácticas que conocemos en la agilidad o en toda la ciencia en absoluto va a estar conectada con alguna de estas dimensiones. Lo único que podemos hacer entonces a la hora de las prácticas en un entorno complejo es experimentar. Experimentar en estas 4 dimensiones. Esto nos ayudará a hacer evolucionar el entorno de manera sistémica. Y este enfoque, porque este enfoque sistémico es el que vamos a utilizar también para las prácticas dentro del dashboard. Asegurarnos de que tocamos las 4 dimensiones, que tocamos todo aquello que hace crecer de forma balanceada el entorno. Balanceada y también coherente con su contexto, con el tipo de problema que tiene que resolver. Esto va a generar un crecimiento conectado también con la cultura y con la identidad del líder. Después, trabajando en el líder, ¿cómo describimos esta dimensión? Bueno, la dimensión personal la vamos a describir desde la identidad, como quién soy, cuáles son mis valores, cómo proceso mis emociones, cuál es mi propósito de vida, qué es importante para mí, qué me llena, qué quiero para mí, cuáles son mis motivadores, el yo. Cómo mi lenguaje refleja quién soy, cómo mi lenguaje declara quién soy, cómo mi cuerpo declara quién soy, cómo mis emociones y mis acciones declaran quién soy. Desde ahí vimos la perspectiva del coaching ontológico, de las 4 dimensiones de las 4 disposiciones, 5 disposiciones al movimiento según el coaching ontológico, y desde ahí nos apoyamos para trabajar en los tipos de acciones basados en DISC. Acciones de dominancia, de influencia, de estabilidad y de compliance o consecución de la tarea, seguimiento de normas. Bueno, desde esas acciones vamos a ver cómo la suma de esas acciones genera a mí un estilo de influencia, un estilo de liderazgo y un estilo del ser visible desde afuera, basado en estas 8 dimensiones de liderazgo. El liderazgo resolutor, de comando, el pionero, el energizante, afirmativo o afirmador, inclusivo. Perdón, esta es mi madre que viene a visitarme justo en el momento adecuado. Esto lo cortaré. Inclusivo, humilde y deliberador. Tenemos también en cuenta que hay un contexto, un entorno y una situación adecuada para cada estilo de liderazgo. Y por esto nos apoyamos en el liderazgo situacional. Bueno, siendo este el marco, ¿cómo lo vamos a utilizar todo junto? Pues lo vamos a utilizar todo junto con las habilidades del coach, las habilidades que me ayudan a desarrollar esa inteligencia emocional. En principio, en la formación se trabaja en la escucha y se trabaja la pregunta poderosa, que es lo que vais a tener que utilizar vosotros a la hora de darle desarrollo al marco, y lo que van a utilizar los coaches con vosotros. Esas son las habilidades que os van a ayudar a desarrollar esa inteligencia emocional y a poder llegar a conectar con un objetivo final. Y este es el todo. Este es el marco todo junto. Sabéis que lo coloco en el suelo
porque esto permite concentrarme en alguna de estas perspectivas y tener una visión más focalizada en un momento determinado si eso es lo que el coach ve que necesito en ese momento. Y por eso lo vamos a colocar en el suelo para poder centrarnos en cada una de estas perspectivas si es necesario. Sí. Y hasta aquí. Preguntas, dudas, cuestiones.